Muy buenos días, sean bienvenidos todos ustedes. El Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, a través del Departamento de Impuestos, les da la más cordial bienvenida en esta transmisión en vivo, donde se llevará a cabo el webinar Esquema Reportables. Y bien, quiero presentar a quienes nos estarán acompañando en este evento. Saludo a Sergio Armando Flores Robles, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara y miembro del Instituto Mexicano de Investigación Tributaria y actualmente socio de la firma Copperwolf México. Gracias. De la misma forma, quiero saludar a Jaime Enrique Morelos Sánchez, actual presidente de la Junta Electoral 2021 y expresidente del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, con más de 22 años de experiencia en el área fiscal. Y como moderador de este evento, saludamos también al doctor Antonio Sánchez Sierra, coordinador del doctorado en estudios fiscales. Muchas gracias, buenos días. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les mencionamos que al finalizar este seminario se leerán las preguntas y inquietudes que ustedes tengan, siempre y cuando escriban en el chat de la plataforma de Facebook Live. De igual manera, les anunciamos que pueden consultar en webinars.cusea.vg.mx los seminarios llevados a cabo y próximos a emitirse. Y bien, para dar inicio, dejo en el uso de la voz al doctor Antonio Sánchez Sierra. Pues muchas gracias, y para nosotros es un verdadero honor y un privilegio contar con dos reconocidos contadores, fiscalistas. Bueno, hace un momento estábamos hablando de una firma de un convenio sobre la gran trayectoria profesional y la enorme experiencia que tienen y el aporte que nos van a apoyar al escuchar una opinión autorizada de ambos profesionistas y sobre todo algo tan delicado, esquemas reportables. ¿Qué sigue? ¿Por qué se da? ¿Hacia dónde va? Y nada mejor que conocer la opinión, uno de un expresidente y otro presidente en funciones, pero ambos con el mismo valor curricular. Cedo el uso de la voz al maestro Sergio Flores para aperturar, posteriormente al maestro Jaime Morelos. Adelante, doctor Sergio. Perdón, maestro Sergio. Muchas gracias, mi estimado Antonio. Es un placer estar aquí con la UDG en estos webinars. Siempre seremos, ahora sí que con todo gusto estaremos apoyándolos en este tipo de eventos. Y bueno, pues como bien lo decías, el día de hoy vamos a estar hablando de este tema de los esquemas reportables, que es muy importante, es un tema sumamente importante. Pareciera ser que en principio le aplicaría a los grandes contribuyentes. Eso es lo que nos hicieron denotar, pero bueno, durante la plática vamos a ir viendo que no necesariamente es aplicable únicamente para los grandes contribuyentes y vamos a ir dando detalle de esto. Pues muchas gracias. Cedo la palabra aquí a mi compañero del día de hoy, a Jaime Enrique Morelos. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Igual mi agradecimiento a la Universidad de Guadalajara, nuestra alma mater, y como bien comenta el doctor Antonio, acabamos de ratificar la firma de un convenio de colaboración, que esto nos ayuda a estar participando y seguir con la inercia que ya veníamos llevando en cuanto a colaboraciones, en cuanto a participaciones de manera recíproca entre ambas instituciones. Agradecerles a todos ustedes que están conectados el día de hoy y que nos estarán acompañando durante esta plática. Como bien comenta Sergio, hoy en día este tema de esquemas reportables, bueno, ya no sé si nos seguiremos llamando fiscalistas, a ver si al final de la plática a qué conclusión llegamos, si realmente somos asesores fiscales o no somos asesores fiscales o queremos serlo. Entonces, como bien comenta Sergio, es una disposición que, si bien es cierta, no es nueva, es una disposición que quedó aprobada en la reforma para el año 2020 y que hubo un año de espera, pero que ya en este presente año 2021 ya está vigente la obligación de estar enviando estos reportes de estos esquemas que tengan algún beneficio fiscal, ¿no? Entonces, no sé si quieres, Sergio, vamos iniciando con lo que es la agenda. Igual que doy los puntos que vamos a estar viendo en esta hora. Vamos a ver quiénes son las personas obligadas a estar presentando estos reportes, algunas otras obligaciones, tanto de los asesores como de los contribuyentes, que tendrán que estar presentando, las características que deben de tener estos esquemas para que tengan la obligatoriedad de ser reportados,
parte importante, las infracciones y sanciones que conllevan el no cumplimiento de estas nuevas normas y estas nuevas obligaciones. ¿Qué es lo que debemos de considerar como beneficio fiscal y cómo se calcula este beneficio fiscal? Hay que recordar que esto va aparejado también de una reforma a lo que es el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, que ya entraremos con un poco más de detalle en el transcurso de la plática. La propia disposición legal nos habla de la entrega de constancias tanto a los contribuyentes o a otros asesores fiscales de estos esquemas que en su momento tienen la obligación de reportarse. Algunas de las preguntas frecuentes que se han estado presentando en la propia página del SAT y qué es la respuesta que le han estado dando a las autoridades. Ya veremos si a cómo está la disposición legal manifestada es congruente con la respuesta que dan las propias autoridades. Pues bueno, lo estaremos comentando en el transcurso de la plática. Y bueno, y si el tiempo no lo permite, abriremos un espacio para una sesión de preguntas y respuestas para que todos ustedes que están siguiéndonos tengan oportunidad de externarlas y nosotros trataremos de darle respuesta, ¿no? Entonces, si le damos inicio, si damos un poquito de antecedentes de lo que venía la exposición de motivos respecto a lo que son los esquemas reportables, esto es, no sabemos que México cada vez más se va adaptando a las circunstancias globales. Esto es, se viene adaptando mucho a las acciones de BEPS y esta específicamente de lo que es los esquemas reportables es dándole cumplimiento a lo que es la acción 12 de BEPS, ¿no? El tema del informar aquellos esquemas reportables, pero si hacemos un símil o hacemos comparamos qué es lo que señala esta acción 12 de BEPS y vemos lo que quedó en la disposición legal hoy en día, pues hay unas grandes diferencias, ¿no? Porque la acción 12 de BEPS lo que hace referencia es a la obligación de estar haciendo reporte de esquemas fiscales agresivos de manera internacional. Esto es, BEPS lo que trata de cuidar es el traslado de utilidades y beneficios a otros países donde la tasa impositiva es menor. Entonces, esta acción 12 de BEPS lo que pretende es precisamente el que estos esquemas agresivos, y señalo el tema de agresivos, tengan que reportarse para ver en qué país es en el cual se debió haber causado el impuesto y cuidar ese tipo de situaciones, ¿no? Sin embargo, cuando lo vemos a cómo quedó la disposición legal aquí en México, pues sí es muy distante a lo que señala la acción BEPS, porque ahorita que veamos las 14 fracciones que quedaron de esas características que deben de tener estas esquemas reportables, vamos a ver que muchos de ellos son operaciones que se hacen de manera local, no necesariamente con empresas fuera del país o con partes relacionadas fuera del país. Entonces son operaciones, lo podemos llamar domésticas, que también la autoridad está pretendiendo que se fiscalice, ¿no? Entonces, ya como quedó aquí en la disposición mexicana, va más allá de lo que trataría de abordar lo que es la acción 12. Y perdón, Jaime, me voy a permitir nada más también complementar un poquito, porque si bien es cierto, este tema de la acción 12, de la cual México se está adhiriendo mediante esta reforma que se realizó, también lo que es cierto es de que en cierta medida ya teníamos un antecedente o precedente en relación con un tipo de reporteo. Y eso tiene que ver precisamente con los criterios no vinculativos que existían ya de hace muchos años, en los cuales el auditor, al momento de dictaminar para efectos fiscales, tendría que identificar si alguno de los criterios o de las operaciones que realizó o implementó la compañía caían en estos criterios para efectos de manifestarlos en el dictamen fiscal, y de la misma manera también lo que corresponde a las operaciones relevantes, ¿no? Que existe una informativa en la cual pues, se tiene que estar informando de este tipo de operaciones también que el SAT identifica como agresivas. Digamos que ese es el antecedente. Sin embargo, bueno, con la acción 12, que ya lo decía Jaime de BEPS, se está reformando y adhiriendo en el Código Fiscal de la Federación
todo un capítulo que habla sobre todo este nuevo esquema en los cuales se tiene que estar informando. Nace esta incorporación del título cuarto en el Código Fiscal de la Federación. Digo, podemos decir que no son muchos artículos, son del artículo una serie de obligaciones que tendremos que estar cumpliendo. Pues creo que lo primero que tendríamos que ver es definiciones. Nos comentaron que vamos a tener antes de nivel licenciatura, posgrado. Entonces la presentación está preparada para llevarnos de la mano en cada uno de los aspectos que debemos de considerar y que lo puedan entender tanto estudiantes del nivel licenciatura y los de... Y empezamos con el tema de las definiciones. La propia disposición legal primero dice que esta obligación legal, y si hacemos también una comparación con lo que es la acción 12 de BEPS, la acción 12 de BEPS lo que señala es que el obligado a informar es el contribuyente. Sin embargo, aquí la disposición legal señala que en principio el obligado a estar informando es el asesor fiscal, y nos define lo que es el asesor fiscal. Y nos dice que es cualquier persona física o persona moral que en curso ordinario de su actividad realice actividades de asesoría fiscal. Y resaltamos esta parte, porque para que sea asesor fiscal debe dedicarse específicamente a actividades de asesoría fiscal, y que sea responsable o esté involucrado en el diseño, comercialización, organización, implementación o administración de la totalidad de un esquema reportable. Para su implementación, el primero que va a estar informando es el asesor fiscal, y ya solamente por algunas situaciones que lo vamos a ver más adelante, esta obligación pasa a cargo del contribuyente. Con una primera instancia es el asesor, y aquí nos define la propia disposición legal qué es lo que debemos de entender como asesor. Sí, y bueno, también digamos, enfatizando un poquito más en esta conceptualización de lo que es un asesor fiscal, es importante esta parte que está subrayada en el curso ordinario de su actividad, porque muchas veces nos ha pasado o nos hemos topado de repente con algún contribuyente, con algún cliente, en el cual de repente se le acercó una persona y le ofreció algún tipo de esquema, y esa persona de repente te das cuenta que tiene las características más que nada como un tipo vendedor de seguros, y que de repente se aprende algún tipo de esquema de los que venden, y bueno, pues simplemente lo está replicando o lo está ofertando a diversas empresas. Entonces, esa persona en particular, pues realmente no debería o no tendría la característica de un asesor fiscal, porque no se dedica a eso. Más bien, lo que se está dedicando es a vender un esquema en particular, ¿no? Y comentas eso, que es oportuno hacer una primera distinción, ¿no? Porque lo que es muy común, y es quien se encargaba de vender o estar promocionando este tipo de operaciones, y aquí creo que es el primer punto donde tenemos una precisión, ¿no? O sea, esa parte, quien haga eso, es el fiscal. Pero eso tampoco estamos hablando de un esquema reportable, es un acto ilegal. Entonces, para empezar por ahí, este tema de esquemas reportables son esquemas que en principio son legales, que están conforme a disposición de ley, pero que caen con alguna de las características que vamos a ver más adelante y queda fuera completamente de un acto fuera de ley. Lo que está fuera de ley, eso obviamente no es lo que pretende que la autoridad esté informando. Aquí de operaciones que son legales, pero que de alguna forma la autoridad quiere tener conocimiento de esas características y estarlos teniendo conocimiento de él, ¿no? Vamos a la siguiente, Jacobo.
También nos señala, bueno, que son asesores fiscales, por regla general, son los obligados a revelar los esquemas reportables, tanto generales como personalizados. Vamos a ver que también la disposición nos hace dos tipos de esquemas, ¿no? Los personalizados, vamos a ver lo que también nos define, que se estructuran para un cliente en específico, generales, que son esquemas que se pueden comercializar con pequeñas adecuaciones para más de un contribuyente, ¿no? Estos asesores deben de ser residentes en México o residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en territorio nacional y están obligados a Bueno, creo que se desconectó Jaime, pero bueno, estos que estamos platicando, los asesores fiscales son en primera instancia los que están obligados a reportar y son los que ya manifestaba Jaime. También existen otro tipo de asesores, los cuales corresponden, si han visto de repente las firmas internacionales en las cuales probablemente un miembro de esa firma, vamos a decir en Estados Unidos, de repente le ofrece algún tipo de asesoría que cae en el tema de esquemas reportables a alguna empresa y se lo ofreció directamente ya de Estados Unidos. Bueno, la disposición también te marca que si ese tipo digamos, de firmas en las cuales tienen representación aquí en México, digamos, existe una firma también internacional aquí en México con el mismo nombre, pues la firma mexicana es la que tendría que estarlo reportando e informando, ¿no? Y también creo que tener en A ver, voy a seguir mientras se conecta Jaime. Bueno, ya lo decía Jaime, existen, digamos, los esquemas y vamos a partirlo ahorita nada más de la base de los esquemas reportables, porque más adelante vamos a ver que existen tanto esquemas reportables como otro tipo de esquemas los cuales generan beneficios fiscales, pero que no están contemplados dentro de las 14 fracciones que nos señala la disposición para darles el concepto de reportables. Bueno, ¿cuál es la definición? Nos marca que la definición es cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción, recomendación externada de forma expresa o tácita con el objeto de materializar una serie de actos jurídicos. Ahora sí que prácticamente esta definición te está contemplando pues, prácticamente todo. Y bueno, muchas veces también aquí hubo muchas discusiones en relación al tema de materializar una serie de actos jurídicos, si nada más era un acto jurídico y entraba o no dentro de un tema reportable. Me parece que esa parte ya se analizó, ya fue superada. No necesariamente tenemos que seguir al pie de la letra el tema de que sea una serie de actos jurídicos, es decir, más de uno, para efecto de que sea reportado. Creemos o consideramos que el espíritu de la disposición pues va más allá de eso. Entonces, independientemente que sea un acto jurídico o una serie de actos jurídicos, tal cual como lo maneja la disposición, pues tendría que estarse reportando esta situación, ¿no? ¿Ya volviste, Jaime? ¿Quieres continuar con la presentación? Sí, gracias. Igual como veníamos diciendo, también dentro de las definiciones nos habla que esquema es cualquier plan, proyecto, asesoría, instrucción o recomendación externada de forma expresa o tácita con el objeto de materializar una serie de actos jurídicos. Aquí también un punto importante a señalar, ¿no? La disposición me habla externada de forma expresa o tácita. O sea, pudiéramos llegar hasta la interpretación de decir, oye, estamos en una comida, y creo que es muy común que en el caso de cuando estás con un abogado, cuando estás con un doctor, decir, pero eres doctor, ¿sabes qué? Pues me duele la pierna, ¿qué me recomiendas, no? Entonces pudiéramos llegar hasta ese extremo de que estás en una reunión informal, te hacen una pregunta, les haces una recomendación. Si esa recomendación cumple con las características que hablábamos de que es un esquema, cumple con las características de las 14 fracciones y esto tiene un beneficio fiscal, pues por el simple hecho de recomendarlo, estaríamos en el supuesto establecido en ley
para estar obligados a informar, ¿no? Pudiéramos llegar hasta ese extremo, ¿no? Y también ya hablábamos del tema de que pueden ser generalizados o personalizados. Nos define que son esquemas generalizados los que se comercializan de manera masiva a todo tipo de contribuyentes o a un grupo específico de ellos, y aunque requiera mínima o nula adaptación, puede adecuarse a las circunstancias específicas del contribuyente, la forma de obtener el beneficio fiscal sea la misma. Entonces son esquemas que en ocasiones se tienen planteados o que tenemos y que podemos estar ofertando a diferentes contribuyentes para que puedan estarlos utilizando. Pero aquí creo que tenemos que ser muy, muy, muy enfáticos. No todo esquema o planteamiento que se le proponga a algún cliente va a ser un esquema reportable. Siempre hay que insistir, son esquemas en los cuales sea un plan, proyecto, una serie de actos jurídicos que cumplan con las características o con algunas características de las 14 fracciones y que tenga un beneficio fiscal, ¿no? Y obviamente los personalizados, que son los que se diseñan, comercializan, organizan, implementan o administran para adaptarse a las circunstancias particulares de un contribuyente en específico. Entonces son los que la ley contempla como personalizados. Que aquí vale también la pena comentar, Jaime, que precisamente el día de ayer se está circulando, ahorita todavía es un borrador de un criterio por parte del SAT, en la cual parece que han identificado o ya identificó la autoridad que digamos que los asesores o los contribuyentes le están dando las características de esquemas personalizados a unos esquemas que parecía ser que tienen los tintes de generalizados. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué esta situación? Porque precisamente siendo un esquema generalizado no entran a un acuerdo o a un acuerdo que fue publicado, en lo cual tiene ciertos parámetros en los cuales te dice, pues si estás bajo de esos parámetros, no tienes la necesidad de estarlos informando o reportando, ¿no? Entonces, vale la pena comentarlo, es algo bastante nuevo, apenas ayer en la noche se empezó a circular ese borrador de ese criterio, y bueno, dice, sí, inclusive el criterio te señala que hay una de las fracciones del artículo 199, el último parrafito donde te señala que si tú intentas hacer mediante algún mecanismo evitar el caer en cualquiera de las fracciones, de las 14 fracciones que es de los esquemas reportables, automáticamente pues también lo tienes que reportar. Entonces lo que te señala ese criterio prácticamente es que si se está evitando el reportarlo, dándole la cachucha que es un esquema reportable personalizado y no generalizado, siendo que sí tiene tintes de generalizado, pues también es una práctica indebida, ¿no? Y así es, Sergio. O sea, y es precisamente a qué conclusión pudiéramos llegar, ¿no? O sea, que prácticamente la autoridad no está recibiendo información cuando tal vez esperaba recibir un sinnúmero de información, de esquemas que se estuvieran presentando, y pues al no estar recibiendo esa información, como bien comentas, la propia disposición habla de que es reportable cuando tratamos de hacer algún esquema para evitar caer en las 14 fracciones. Entonces, si yo estoy haciendo alguna situación para que se considere como personalizado y no canalizado, pues estoy cayendo en ese supuesto, y obviamente pues, traemos infracciones conducentes al tratar de evitarlo, ¿no? ¿Cuándo están obligados los contribuyentes a estar reportando, ¿no? El propio 198 nos establece cuándo es cuando los contribuyentes van a estar obligados a presentar estos reportes de los esquemas que estén utilizando, y es cuando el asesor no proporcione el número de identificación del esquema reportable ni la constancia de que no es reportable. Vamos a ver un poquito más adelante cuándo hay que entregar una constancia, cuándo es lo que hay que estar presentando, ¿no? Cuando el esquema está diseñado, organizado, implementado y administrado por el propio contribuyente. Hay contribuyentes que normalmente los que tienen una mayor estructura administrativa, que tienen hacia el interior su área fiscal, y ellos son los encargados de estar planeando, de estar viendo la forma en cual optimizar la carga fiscal. Entonces, cuando es de manera interna, pues el contribuyente es quien estará obligado a estar informando, presentando esta declaración informativa de operaciones reportables.
cuando el esquema reportable esté diseñado, comercializado, organizado, implementado o administrado por una persona que no se considera asesor fiscal. O sea, si, como bien comenta Sergio, bueno, él hablaba de personas que no tienen en su curso habitual, pero también si la empresa sí hace caso a esa recomendación que le hace esta persona que no se considera para efectos del 197 como asesor fiscal, y la empresa aplica este esquema y tiene un beneficio fiscal, pues entonces el contribuyente es quien estará obligado a presentar la declaración informativa con este esquema reportable. También cuando el asesor fiscal sea residente en el extranjero sin establecimiento permanente en México, ahí quien estará obligado es el contribuyente que tiene el beneficio, o cuando exista algún impedimento legal para que el asesor sea quien presente esta declaración, o cuando exista un acuerdo entre el propio asesor fiscal y el contribuyente, en el cual se establezca que sea el contribuyente que sea quien va a presentar el reporte, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que estar reportando? Pues bueno, como ya les comentábamos en los antecedentes, esa es una disposición legal que entró en vigor en enero del 2020, pero que no estuvimos reportando durante el año 2020, sino que en este año, en 2021, de hecho, a estas fechas ya se debió haber presentado este reporte de aquellos esquemas que se hayan diseñado, comercializado, organizado, implementado antes del 1 de enero de 2020, o cuando alguno de sus efectos fiscales se reflejen en los años fiscales comprendidos a partir de 2020. Entonces, al día de hoy, todos esos esquemas ya se debieron haber presentado en el mes de febrero, y también vamos a ver que dentro de las obligaciones que se tendrá para la autoridad es que estos esquemas también se informen en la declaración anual. Y creo que acabamos de pasar también por toda la etapa de la presentación de las declaraciones anuales, tanto de personas morales y como de personas físicas, y creo que nos dimos cuenta que hay una pregunta específica de que si está aplicando algún esquema reportable, con darle una respuesta de un sí o un no, y hay que poner el número que se le otorgó a ese esquema reportable. Entonces sí, la autoridad sí está poniendo cartas en el asunto sobre el tema de esas obligaciones o la forma en que los contribuyentes o los asesores fiscales deben de manifestar que están utilizando alguno de estos esquemas. Entonces, para que tengamos mucho cuidado en la información que estamos presentando. Bueno, ahora sí que... Perdón, tenía el mute. Ahora sí que viene la segunda parte, que es el tema de las obligaciones de los asesores. Como ya lo decía Jaime, en principio los que están obligados a reportar son los asesores fiscales, y bajo ciertas circunstancias pues tendrá que ser el propio contribuyente. Bueno, ¿qué tendrá que hacer el asesor fiscal? Tendrá que emitir una constancia. Si es que hay más asesores fiscales involucrados de repente en un esquema que sea reportable en una empresa, este asesor fiscal tendrá que emitir una constancia a cada uno de los asesores fiscales que están involucrados en esta operación, para efectos de que a ellos los libere de la obligación de presentar esta información ante el SAT, ¿no? Y bueno, adicionalmente pues tendrá que anexar copia de la declaración informativa del esquema reportable, copia del acuse de recibido de dicha declaración y certificado del número de identificación del esquema. También es importante que este asesor, ya lo decíamos hace un momento, hay dos tipos de esquemas, los que son los reportables y los esquemas que te generan algún tipo de beneficio fiscal. Bueno, respecto de esos esquemas que generan algún tipo de beneficio fiscal, también es necesario que el asesor emita una constancia al contribuyente en el que especifique y justifique y exprese los motivos y las razones por las que se considera que no es reportable o existe un impedimento para revelar un esquema. Es importante hacerlo porque inclusive ya veíamos anteriormente dentro de la presentación que si el asesor no entrega esa constancia al contribuyente,
pareciera ser que automáticamente se vuelve un esquema reportable porque tendría que estar informando el propio contribuyente, ¿sí? En caso de que un esquema genere beneficios fiscales en México, pero no sea reportable, es lo que ya decíamos, de conformidad con el artículo 199, exista un impedimento legal para su revelación por parte del asesor fiscal, y esto se tendrá que estar reportando dentro de los 5 días siguientes al día en que se ponga a disposición del contribuyente el esquema reportable o se realice el primer hecho o acto jurídico que forme parte del esquema, lo que suceda primero, ¿sí? También se tiene como obligación, aparte del presentar esta información al SAT, esta declaración, también es necesario presentar una información adicional en el mes de febrero de cada año que contenga la lista de los nombres de los contribuyentes y su RFC a los cuales se le brindó asesoría respecto a esquemas reportables. O sea, la autoridad no solamente se quiere quedar con el tema de que se le esté reportando o se emita la constancia del contribuyente, sino que adicionalmente, no sé si lo quiera ver como un tema de estadística, como un tema de reporte, de ver cuáles son los asesores fiscales que están efectivamente reportando y pues cuáles son los esquemas que están utilizando este tipo de asesores fiscales. Creo que esta información la va a tener muy, muy práctica, muy fácil la autoridad fiscal con esta informativa que tendrían que estar presentando los asesores fiscales en febrero de cada año. Ya lo decía, el asesor fiscal que ya haya revelado un esquema reportable, no solamente se lo tiene que presentar ese esquema reportable a la empresa que ya lo implementó, sino también es necesario que emita un número de identificación de ese esquema reportable que él está ofreciendo dentro de su paquete de servicios a cada uno de los contribuyentes que tengan la intención de implementar ese esquema. Esa es una de las obligaciones que también nos establece, nos está marcando las nuevas regulaciones respecto a este tema. Y también el asesor deberá informar al SAT cualquier modificación a la información reportada de conformidad con el artículo 200, realizada con posterioridad a la revelación del esquema reportable. ¿Qué quiere decir? Que si de repente yo manifesté como asesor algún tipo de información y por cualquier motivo esa información se modifica o hay algo adicional, pues se tiene que estar presentando esa información complementaria dentro de las 20 días siguientes a aquel en que surta o que se presente esta modificación. Entonces tenemos que estar actualizando, tenemos que estar identificando. Podrían suceder casos, y eso ya pues se sale de las manos del asesor, que de repente un asesor implemente algún tipo de estrategia en la cual la informe, la reporte, y si posteriormente el propio contribuyente pues hace alguna modificación al esquema original y no por su propia mano y no se lo informa al asesor, pues ahí podría haber un tema también de conflicto en relación con esta regulación, porque pues el asesor pues no va a estar enterado de esa modificación y por ende pues no va a tener la oportunidad de presentar esta información. Y estas situaciones creo que es muy común que se realicen, ¿no? O sea, muchas veces cuando contratan al asesor para que establezca un planteamiento, se establece el planteamiento, pero ya al momento de la implementación no se dan el seguimiento debido y la empresa o el contribuyente lo implementa de una manera distinta, o no falta el que lleguen a mí y si le haces esto adicional y ya no hay una retroalimentación con el asesor que tuvo el planteamiento original, pues bueno, como ya habría discrepancias en el tema de qué es lo que deben informar o cuándo se debe informar. Es correcto. ¿Y cuáles serían otras obligaciones para los contribuyentes? E incluir el número de identificación del esquema reportable implementado en la declaración anual. Ya lo decía Jaime, ya las declaraciones que se presentaron en este 2021, que corresponde a 2020, ya incluía un apartado donde se tenía que estar manifestando el número de esquema reportable en caso de que se hubiera aplicado.
Y bueno, también se tendrá que hacer esto en los ejercicios subsecuentes cuando el esquema pues continúe surtiendo efectos. Y lo mismo, lo que ya platicamos, informar SAT cualquier modificación a la información reportada de conformidad con el artículo 200 realizada con posterioridad a la revelación del esquema reportable entre los 20 siguientes días. Esto ya va más enfocado para el contribuyente. ¿Y por qué? Porque pues tendría que ser así de esta manera, porque acuérdense que con la entrada en vigor de estos esquemas, todo lo que se implementó de esquemas reportables en 2020, en 2019, ¿no? En 2000 o anterior, eso lo tiene la obligación de reportar el contribuyente si es que tenían algún tipo de repercusión a futuro. A pesar de que lo hubiera vendido un asesor fiscal, esa obligación recaía dentro del contribuyente. Entonces, pues esta disposición también va muy de la mano de eso, de que si el contribuyente tenía que reportarlo o informarlo, pues él es el obligado a presentar esta información adicional en el caso de que hubiera habido una modificación a la misma. El tema es, ¿en qué momento tengo el beneficio fiscal? Aunque si el esquema se aplicó en años anteriores, pero el beneficio fiscal se tiene actualmente, son de los esquemas que se tienen la obligación de estar reportando. Es correcto. Y bueno, también eso que estábamos platicando era en el caso de la situación en donde el contribuyente o el asesor identificara que había habido un tipo de modificación, pero también puede darse el caso que las propias autoridades fiscales identifiquen ya propiamente el esquema y lo empiecen a analizar y pidan información adicional ya sea al contribuyente o ya sea al asesor. Si sucede este tipo de situaciones, bueno, pues se tendrán que presentar los contribuyentes o los asesores información adicional a los 30 días siguientes en los cuales se está haciendo esta solicitud por parte de la autoridad, o en su caso tendrán que manifestar, si es que no cuentan con la misma, los motivos por los cuales no tienen la información que se les está requiriendo, y todo eso lo tienen que hacer al amparo de una ficha de trámite que pues ahí mismo viene señalada, ¿no? Bueno, esto es lo mismo que ya decíamos, contribuyente debe informar SAT cualquier modificación a la información reportada de conformidad con el 200. Esto es parte de lo mismo que ya estábamos platicando hace un momento. Y aquí no sé, Sergio, que con esta obligación a ser contribuyente es como el asesor tendrá que presentar el reporte y entregarle la constancia y el número. Entonces el contribuyente va a saber qué fue lo que informó el asesor en cuanto al esquema reportable. Entonces aquí pudiéramos decir, si lo que comentamos hace rato, que no hay esa retroalimentación, pues si de alguna forma yo lo reporté diciendo que estos eran los pasos y el contribuyente lo modifica, pues aquí pudiéramos concluir de que entonces la obligación es para el contribuyente. O sea, si ya está manifestado, ya están los pasos a realizar, hay un cambio, y entonces ya por parte del contribuyente ya la obligación de presentar esa modificación al esquema, pudiéramos concluir que ya se traslada al contribuyente. Tendría que recaer en el propio contribuyente esa obligación, ¿no? Porque ya sale de las manos del propio asesor fiscal, eso ya no. Ahora vamos a ver cuáles son estas 14 características que tiene los esquemas reportables. Igual no vamos a entrar de lleno por cuestiones de tiempo a cada una de ellas, pero simplemente recordar cuáles son esas características que deben de tener estos esquemas reportables y volver a insistirles, ¿no? O sea, podríamos decir que hay 3 características que deben de cumplir para que sea un esquema reportable. El que sea un esquema o sea una serie de actos jurídicos, el que cumpla con alguna de las características de estas 14 fracciones y que tenga un beneficio fiscal. Si no cumple con alguna de ellas, estaremos fuera del marco legal de lo que es este título sexto del Código Fiscal de la Federación. Entonces, aquí igual, ¿cómo inicia la disposición legal? Si se considera que es un esquema reportable, cualquiera que genere o pueda generar directo o indirectamente la obtención de un beneficio fiscal en México, de acuerdo al artículo 199, nos enlista estas 14 supuestos que se deben de cumplir para que sea un esquema reportable, ¿no? Hay que recordar también como antecedente, la iniciativa hablaba de 29 fracciones, hubo una gestión ahí muy importante que se hicieron donde nosotros como colegio pudimos estar participando a través de nuestro presidente Rodolfo Servín para en los diálogos o parlamentos abiertos que se llevan en la Cámara de Diputados y Senadores, y se modificaron dejando solamente 14. Y como podemos ver, la mayoría de ellas no son para operaciones
transnacionales, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son cada una de ellas y si solamente las vamos a mencionar, por cuestiones de tiempo no podemos entrar a detalle con alguna de ellas o simplificando algunas de ellas, ¿no? Fracción primera me dice que si el esquema es para evitar que las autoridades extranjeras intercambien información fiscal o financiera con las autoridades fiscales mexicanas. Esto es, si yo estoy buscando o planteo un esquema para evitar, vamos a poner el caso concreto, el tema de FATCA o CRS, sería un esquema reportable. Cuando evitemos la aplicación del artículo 4B o del capítulo 1 del título sexto de la ley ISR, tema de operaciones con partes relacionadas extranjeras, también se va a considerar como un esquema reportable, que permita transmitir pérdidas fiscales a personas distintas de las que las generaron. Esta fracción suena un poquito rara, ¿no? O sea, porque ya sabemos que el tema de las pérdidas fiscales no son transferibles, pero bueno, tal vez la autoridad ya tiene contempladas algunos esquemas que los contribuyentes han venido haciendo de manera recurrente y que ya lo tiene detectado y por eso generarlo como una característica de un esquema que puede ser reportado. Cuando se trate de una serie de pagos que al final retornen la totalidad o una parte del monto original a la persona que lo efectuó, a algunos de sus socios o accionistas o partes relacionadas, entonces cuando se le da un giro mediante, y aquí quiero retomar el comentario que hicimos al principio, esta es una operación legal, pero que si por el tema de los movimientos que vamos haciendo sale una operación extranjera y después de alguna forma retorna a la empresa de la cual salió, ya sea bajo la figura de una deducción o de algún préstamo, es un esquema reportable. No estamos hablando de tema de facturación o de venta de facturas, porque insistir, eso es un esquema ilegal que queda fuera completamente de un esquema reportable, ¿no? Que bueno, que si lo quieres ver así, pues también el efecto es el mismo, pero no es lo que se pretende en esta fracción, ¿no? La quinta dice si se trata de un residente en el extranjero que aplique un convenio para evitar la doble tributación cuando los ingresos no estén grabados en un país de origen o si lo están sea una tasa reducida. Entonces, si aplicamos un beneficio de un tratado internacional y esto nos lleva a tener un beneficio fiscal, pues bueno, también cumple con las características y tendríamos que estar reportando este tipo de esquemas. ¿Vamos a la siguiente estación? Aquí hablamos de las 6, involucra ciertas operaciones entre partes relacionadas, se las pongo nomás como 6, de ahí se van a otros 6 incisos, se habla cuando se transmitan activos intangibles entre partes relacionados, se lleve a cabo reestructuras empresariales y cumplen con ciertas características, se transmite o se conceda el uso o goce temporal de bienes o derechos sin contraprestación o cambio o se presten servicios, realizan funciones que no estén remunerados. Esto es muy común. Aquí lo que, insisto, hay que tener muy presente que si esto nos genera un beneficio fiscal es cuando se va a hacer reportable, ¿no? No existan comparables fiables por operaciones que involucran funciones o activos únicos o valiosos. Retoma mayor fuerza el tema del estudio de precio de transferencia, porque en este tipo de estudios cuando buscamos o se utilizan las comparables para ver si las operaciones entre partes relacionadas se llevaron a operaciones de mercado, ¿no? O cuando se utiliza un régimen de protección unilateral, concedido en términos de la legislación extranjera de conformidad con las vías de precio de transferencia. Entonces, insisto, eso es lo que tendríamos que estar cuidando. También cuando se use para evitar construir un establecimiento permanente en México, ya hacemos una estructura para evitar caer en esta situación, también se considera un esquema reportable. Si se involucra la transmisión de un activo depreciado o total o parcialmente y que permita su depreciación por otra parte relacionada, también hay que reportarlo. Cuando se involucra un mecanismo híbrido definido de conformidad con la fracción 23 del artículo 28 del impuesto a la renta, esto es que tenemos algunos mecanismos que pudiéramos estar implementando utilizando estructuras extranjeras, también hay que estar informándolo. Si se evita la identificación del beneficiario efectivo de ingresos o activos, en caso de que el contribuyente disminuya pérdidas fiscales cuando el plazo para ser disminuidas esté por terminar, esto es que generemos operaciones con algún otro contribuyente para generar ingresos y que estos ingresos le generen una deducción al propio contribuyente que tiene la pérdida o a una parte relacionada, ¿no? Evitar la aplicación de la tasa adicional del 10% prevista en los artículos 140, segundo párrafo, 142,
segundo párrafo de la fracción quinta y 164. Esto es recordar que en el tema de pago de dividendos, si estos dividendos provienen de la cuenta titular fiscal neta generada a partir de 2014, tenemos un gravamen adicional del 10%. Si utilizamos algún esquema buscando evitar la causación de este impuesto, pues entonces también tendrá que ser reportado a las autoridades, ¿no? Si se otorga el uso o goce temporal de un bien y el arrendador a su vez otorga el uso o goce temporal del mismo, al arrendador una parte relacionada de este, también hay que reportarlo. Y estas también, digamos, de alguna forma, pues oye, si no tengo alguna característica de las anteriores, pero involucra operaciones cuyos registros contables y fiscales tengan diferencias en más de un 20%, excepto en el caso en que surja por motivo de diferencia el cálculo de depreciación. Aquí creo que es muy común en el tema de partidas que consideramos dentro de la conciliación fiscal contable respecto a partidas contables no fiscales o fiscales no contables, y estas traen una diferencia mayor del 20%, también tendremos que estarlas informando a la autoridad, ¿no? Aquí igual creo que es un tema que también es discutido, ¿no? Oye, ¿qué pasa cuando tengo aquí me habla específicamente con me exceptúa el cálculo de las depreciaciones? ¿Qué pasa cuando yo tengo seguros pagados por anticipado, que los registro, pero no en el estado de resultados, ¿no? Muchas veces nos vamos con el tema de la conciliación fiscal, pero bueno, esto sí está registrado contable. Sí, bueno, y aparte este último tema de que te exceptúa las depreciaciones o el cálculo de las depreciaciones, parecía ser que no debería de estar inclusive ya incluido ahí hacer esta manifestación, esta excepción, porque realmente pues no es un esquema. Es simplemente, pues estás realizando un cálculo que te está permitiendo en el tema, la ley, ¿no? Pero realmente, pues comprar tus activos y depreciarlos, pues realmente no es un esquema. No, digo, como que sobraría. Claro, está aplicando la propia disposición legal, ¿no? Entonces, sí. ¿Y por qué te lo acepto? Dice, está de más esa precisión, pero si me dice, si tu diferencia es generada por la actualización de esa depreciación y es más del 10%, no tendrás que reportarla, pero coincido contigo, o sea, no es una serie de actos jurídicos, salvo que la autoridad hable de serie de actos jurídicos porque son varias compras de activos, pero tampoco creo que sea esa la intención, ¿no? Bueno, pues aquí nos vamos con el tema de las infracciones y sanciones, que realmente es de lo que más, digamos, llamó la atención de lo cuantiosas que son, ¿no? Me parece que en esta parte la autoridad lo que quiere permear es un sentimiento o una sensación de riesgo alto si es que se llegan a realizar este tipo de operaciones y no se reporta, ¿no? Esa sensación la han tratado de transmitir en muchas cuestiones, también en el tema de la propia compraventa de facturas, y muchas otras cosas más. Entonces, lo que quieren decir, oye, si tú no cumples con estas disposiciones, bueno, pues las sanciones son las siguientes. Y sobre todo la primera te dice no revelar un esquema, reportarle o revelarlo de forma incompleta con errores. Cuando la falta de esa información o los datos incorrectos afecten sustancialmente el análisis del esquema reportable. Bueno, la sanción aquí es no se aplicará el beneficio fiscal previsto en el esquema reportable y se aplicará una sanción económica equivalente a una cantidad entre el 50 y el 75% del monto del beneficio fiscal del esquema reportable que se obtuvo. Y aquí lo interesante te dice, o se esperó obtener en todos los ejercicios fiscales que involucraría la aplicación del esquema. Digo, yo no sé si esta parte, con los abogados resultaría un tema desproporcional porque, bueno, es un beneficio que todavía no ha obtenido o no ha aplicado y que inclusive el contribuyente ya lo están castigando con lo que espera obtener de ese beneficio en un futuro. Realmente no, en ese momento, pues no ha habido una afectación por lo que corresponde al futuro para las arcas del fisco, por haber aplicado esto, ¿no? Por lo que corresponde al pasado, por lo que ya hizo, pues totalmente de acuerdo, pero por lo del futuro, pues esa parte, pues en principio no hay una afectación para el fisco y se me haría totalmente desproporcional que le estuvieran fincando un crédito por esa parte, ¿no? Y bueno, no incluir el número de identificación del esquema reportable obtenido directamente del SAT a través de un asesor en su declaración de impuestos, pues esta multa va entre 50 a 100 mil pesos. Ya cuando vemos la multa anterior, pues esta prácticamente es un regalo, no es nada.
no atender el requerimiento de información adicional que efectúe la autoridad fiscal o manifestar falsamente que no cuenta con la información requerida respecto al esquema reportable, que va de 100,000 a 350,000. Y no informar al SAT cualquier cambio que suceda con posterioridad a la revelación del esquema reportable de conformidad a lo establecido en el penúltimo párrafo del 202. Esto ya también lo hemos platicado. Y esa multa va de 200 a 2 millones de pesos. Bueno, hemos estado platicando de los componentes que deben de considerarse para que un esquema sea reportable. Uno, ya lo platicamos, que exista un beneficio fiscal, y otro es que se incluya dentro de las 14 fracciones establecidas en el artículo 199. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que es un beneficio fiscal o qué es lo que nos marca como beneficio fiscal la propia disposición fiscal. Dice, existe la obligación para los asesores fiscales de revelar un esquema reportable de conformidad con este artículo sin importar la residencia fiscal del contribuyente, siempre que éste obtenga un beneficio fiscal en México. Bueno, lo que nos dice aquí es, bueno, si de repente viene alguna empresa extranjera, y recuérdense que hay forma de tributación para los no residentes fiscales en México, que eso se está manifestando en el título 5 de nuestra ley. Si de repente se implementó algún esquema para efectos de que ese extranjero no obtuviera un beneficio fiscal, bueno, pues eso también tendrá que ser reportable, ¿no? Dice, los contribuyentes obligados de conformidad con este artículo son los residentes en México y residentes en el extranjero con EP en territorio nacional en términos de la Ley de Impuestos sobre la Renta, cuando sus declaraciones previstas por las disposiciones fiscales reflejen los beneficios fiscales del esquema reportable. Entonces, aquí lo que te señala es cuando está el beneficio, cuando el beneficio precisamente esté plasmado en las declaraciones que se presenten conforme a las disposiciones fiscales. Y bueno, también se encuentran obligados a revelar de conformidad con este artículo dichas personas cuando realicen operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero y dichos esquemas generen beneficios fiscales en México a estos últimos con motivo de dichas operaciones. Pues, si de repente un extranjero obtiene un beneficio fiscal aquí en México, pero ese extranjero pues tiene una parte relacionada en México, pues quien tendrá la obligación de revelarlo, pues es la empresa mexicana, que sería su parte relacionada. O sea, aquí no se escapa nadie. Vamos, digamos que esa es la conclusión. Y bueno, sí, aquí vamos al tema de lo que se considera un beneficio fiscal, el valor monetario derivado de cualquiera de los supuestos señalados en el 5º párrafo del artículo 5A. Ya lo decía Jaime, parte de la modificación o las reformas que hubo a partir de 2020 no solamente fue el tema de este tema de los esquemas reportables, sino que también se incluyó un artículo 5A que nos habla del tema de razón de negocios y el tema de beneficios fiscales. Y bueno, aquí lo que nos señala que se consideran beneficios fiscales cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución, y es importante acotarlo y señalarlo, y ahí lo tenemos marcado resaltado, subrayado y con negritas, porque aquí nos habla de contribuciones. Cuando salió el acuerdo o el decreto en donde nos permitía o nos establecía ciertos límites, primeramente surgieron dudas de si el monto de los 100 millones que señalaba ahí era respecto de la operación como tal, o era respecto del impuesto que se estaba, digamos, generando como beneficio. Bueno, aquí con esta redacción, ya lo que la interpretación a la que se está llegando todo el mundo, e inclusive ya también fue aclarado por la parte de la autoridad fiscal, es que los 100 millones es respecto de la contribución como tal, no de la operación en sí. Bueno, y esto incluye, los alcanzados a través de deducciones, exenciones, no sujeciones, no reconocimiento de una ganancia o ingreso acumulable, ajustes o ausencias de ajustes de la base imponible de la contribución, el acreditamiento de contribuciones, la recaracterización de un pago o actividad, un cambio de régimen fiscal, entre otros, ¿no? Prácticamente aquí está contemplado cualquier cosa, cualquier operación que nos genere un beneficio fiscal mediante reducción, eliminación o diferimiento de la contribución. Bueno, la revelación del esquema debe incluir una descripción detallada del beneficio fiscal obtenido o esperado. Si pudieron apreciar, bueno, ya salieron las reglas misceláneas donde te establece cómo es de que se tiene que llenar y qué información se tiene que ofrecer
para reportar cada una de las fracciones del artículo 199. Y prácticamente te están pidiendo, pues ahora sí que todo, te pide una descripción así tal cual como lo dice, detalladísima de cómo se dieron las operaciones, las fechas, los fundamentos legales, toda una serie de cuestiones que desde el origen hasta la terminación. Entonces, realmente esto que dice que una descripción detallada, yo creo que hasta se quedó corto con todo lo que te están pidiendo en las reglas misceláneas. Y bueno, los esquemas reportables que han sido revelados son los diseñados, comercializados, organizados, implementados, administrados a partir del año 2020. Era lo que ya habíamos platicado. O con anterioridad a dicho año, cuando alguno de los efectos fiscales se refleje en los ejercicios comprendidos a partir de 2020. ¿Sí? Por eso desde que decíamos que pues la primera momento para haber reportado pues precisamente fue en los meses pasados con la declaración anual, ¿no? Seguimos con el tema de lo que es el beneficio fiscal. Lo que es el artículo 5A, establece que se consideran beneficios, ya lo habíamos leído esta parte, ya creo que ya está totalmente aterrizado, y luego te señala, en ese sentido, el beneficio fiscal de un esquema reportable que se traduce en el valor monetario de cualquiera de los supuestos mencionados, debe considerar el beneficio total del esquema, es decir, el monto agregado del beneficio fiscal obtenido o que se espera obtener en México por cualquiera de los contribuyentes involucrados en el esquema reportable, independientemente del ejercicio que se tenga o se espera obtener. Entonces, aquí, independientemente que ya tengamos identificado el esquema reportable y que probablemente el beneficio pues haya sido en el 2020, hay que investigar o hay que ver si ese beneficio con la implementación de ese esquema reportable nos va a causar más beneficios a futuro, en años futuros. Bueno, si es así, pues tenemos que cuantificar todo lo que se va a generar en un futuro, y bueno, pues aquí es donde ha generado ciertas controversias de cómo se va a determinar ese beneficio fiscal, si es un esquema que probablemente sea a perpetuidad, como dicen o como se ha comentado en algunos casos. Bueno, pues ahí pues será muy complicado, pero pues habrá que ver la forma en que se pueda aterrizar el monto o la cuantificación de ese beneficio para identificar si se reporta o no se reporta de acuerdo a los parámetros establecidos en el acuerdo de los 100 millones de pesos, dependiendo si es generalizado o personalizado, ¿no? Bueno, y aquí es donde estamos hablando precisamente de este acuerdo que fue publicado a principios de año, donde en principio muchos descansaron y dijeron, bueno, pues ya con estos 100 millones de pesos de límite de beneficio, probablemente pues ya haya muchas cuestiones que no se tengan que estar reportando, ¿no? Sin embargo, es importante reiterar y recordar lo que platicamos a un inicio. Hay que ver si el esquema es personalizado o generalizado. Si es generalizado, este decreto o este acuerdo prácticamente no aplica. Esos se tienen que reportar sí o sí. Los que son personalizados sí entrarán en este acuerdo. Y de cualquier forma, igual lo vamos a ver más adelante, pero lo voy adelantando, el criterio de la autoridad es que a pesar de que sea personalizado y sea menor a los 100 millones de pesos, sí se tiene que emitir una constancia. Situación que desde nuestro punto de vista no debería de aplicar, derivado de que inclusive el propio decreto, el acuerdo empieza diciendo, no serán aplicables las disposiciones previstas en el capítulo único del título sexto del Código Fiscal. O sea, no son aplicables esas disposiciones. Si no son aplicables ya en referencia a lo que establece el propio acuerdo, pues en principio tampoco son aplicables el tema de la expedición o la emisión de las constancias. Sin embargo, el criterio de la autoridad es que sí se tienen que estar emitiendo esas constancias donde se señale que hay un beneficio fiscal, no estarlo presentando como reportable, pero sí como simplemente como un esquema y emitir unas constancias, ¿no? Sí, esa emisión de la constancia, dices, ¿qué tengo que poner? Pues tengo que poner mi razonamiento de por qué no es reportable. O sea, al final de cuentas acabo informando todo el esquema de todos modos, aunque sea en una constancia y no como un esquema reportable. Para emitir la constancia tengo que dar el razonamiento y dar a la autoridad el por qué no lo hice así, entonces también acabo reportando, ¿no? Es correcto.
Y bueno, cuando exista más de un esquema que involucre o se espera involucrar a un mismo contribuyente implementado que se pretende implementar en al menos un ejercicio fiscal en común y siempre que se trate de esquemas reportables personalizados, ya lo decíamos, para determinar la cantidad de los 100 millones de pesos se deberá considerar el monto agregado del beneficio fiscal obtenido o que se espera obtener en México a través de la totalidad de los esquemas reportables. ¿Qué quiere decir? Que si hay 2, 3 esquemas reportables que sumados son más de los 100 millones de pesos, pues se tendrán que reportar. Así nos lo establece el propio acuerdo. Y hay que ver también cuánto nos va a generar inclusive en años futuros, ¿no? Y aquí es donde hay que ver, porque también hay esquemas que probablemente los implementó el contribuyente, otros que los recomendó algún asesor o algún otro asesor, o sea, que sean varios asesores los que están ahí recomendando los esquemas. Pues en ese caso, nuestra interpretación es que quien tiene que informarlos o reportarlos es el contribuyente. Un asesor probablemente va a desconocer si hay más esquemas reportables en torno a un mismo contribuyente, por lo tanto, pues no podrá saber o no estará dentro de sus facultades investigar o al propio contribuyente qué más está haciendo. No, pues en ese caso la obligación tendría que recaer dentro del propio contribuyente. Y bueno, esto es a manera de resumen de lo que respecta al tema de beneficio fiscal. El beneficio se calcula por cada uno de los esquemas reportables. Deberá incluirse el beneficio del ejercicio 2020 y el que corresponda a todos los ejercicios en que se aplique el esquema, ya lo decíamos. Si el beneficio fiscal se obtendrá por un número de ejercicio indeterminado, podrá calcularse como el valor presente de una perpetuidad, que también ya lo comentábamos. Solo los esquemas reportables personalizados son susceptibles de incluirse en la excepción de los 100 millones de pesos. Los esquemas reportables generales son siempre reportables. El beneficio del mínimo de 100 millones es aplicable si la suma de los beneficios fiscales de cada uno de los esquemas personalizados reportables no sobrepasa dicho importe. Y lo último que también ya lo comentamos, si son implementados por diferentes asesores, solo el contribuyente puede realizar el cálculo a menos que un esquema personalizado por sí solo sobrepase los 100 millones de pesos. Ahora vamos a entrar al tema de las constancias. Ya hemos hablado de la emisión de constancias, prácticamente la emisión de constancia de que mandé la declaración informativa con la operación, con el esquema reportable, o por qué no lo hice, ¿no? Pero la disposición nos señala en qué momento vamos a presentar estas constancias y hay que entregarle esta constancia a los contribuyentes en el caso de que un esquema genere beneficios fiscales endógenos, pero no sea reportable de conformidad con el artículo 199 del Código, o existe un impedimento legal para su revelación por parte del asesor fiscal. Habrá que exigir una constancia. Entonces, si el asesor tiene algún impedimento legal para esa manifestación, pues tendrá que por lo menos entregar una constancia de que está impedido para la presentación del esquema reportable, ¿no? También hay que justificar al contribuyente a las razones por las cuales no es reportable o existe un impedimento para revelarlo. Esto se deberá de entregar dentro de los 5 días siguientes, al día que se ponga a disposición del contribuyente el esquema reportable o se realice el primer hecho o acto jurídico que forme parte del esquema, lo que suceda primero. Entonces, comentamos el ejemplo, oye, si estoy en la comida y ya me preguntaron y ya le dije que tengo 5 días siguientes para informar o entregar en la constancia, si es que, de acuerdo a nuestra consideración, no es un esquema que se va a reportar. Cuando los contribuyentes se encuentran obligados a revelar sus esquemas reportables en los siguientes supuestos: cuando el asesor fiscal no le proporcione el número de identificación del esquema reportable emitido por el SAT ni le otorgue una constancia de que el esquema no es reportable. Entonces, aquí, a final de cuentas, si tiene alguna de las características, el contribuyente va a tener, debe de contar con algo, ya sea con el número de identificación del esquema reportable, porque el asesor ya lo informó, ya se le asignó un número y tengo que entregárselo al contribuyente, o también debe haber manifestado a la autoridad por qué consideramos que no es un esquema reportable, justificándolo, y esa constancia hay que entregarse al contribuyente. Por lo tanto, si el contribuyente no obtiene la constancia, la responsabilidad del reporte es transferida al contribuyente, ¿no? Y la multa para el asesor va de 25 a 30,000 por cada constancia no emitida, ¿no? Vamos a la siguiente.
Igual, pues ya nos habla de que el SAT emitirá las reglas de carácter general para, de acuerdo al el acuerdo secretarial, emita los parámetros y montos por los cuales no será aplicado el dispuesto del capítulo. Ya lo mencionaba Sergio, ya está el acuerdo, y es lo que dice, respecto a los cuales no se aplicarán los dispuestos de capítulo. Sin embargo, vamos a ver que la postura de la autoridad es que independientemente, aunque la decisión legal señala que no le aplica lo dispuesto, su conclusión es que independientemente de eso sí deberá de entregarse una constancia. Igual nos dice que el propio acuerdo dice no serán aplicables las disposiciones previstas en el capítulo 1 y capítulo 6 del Código Fiscal de la Federación, denominada en estos casos, cuando siempre que se trate de esquemas reportables personalizados y el monto agregado al beneficio fiscal obtenido que se espera obtener México no excede 100 millones de pesos. Ya lo comentó Sergio, que estamos hablando del monto de la contribución y que, insisto, aquí creo que y por eso lo ponemos resaltado, pues es que no serán aplicables las disposiciones, pero la postura de autoridades, de todos modos, hay que informar, hay que generar la constancia correspondiente, ¿no? Y bueno, pues este es lo que corresponde a algunas preguntas que han estado, no puedo decir a lo mejor que las han estado haciendo los contribuyentes, porque muchas veces el propio SAT emite preguntas o asume preguntas y las manifiesta en su portal propiamente del SAT, ¿no? Pero bueno, la primera de ellas tiene que ver con lo que ya comentábamos, si el monto agregado del beneficio fiscal que se obtuvo no supera los montos mínimos. La pregunta es si se debe de obtener una constancia del esquema reportable, del esquema no reportable correspondiente a dichos esquemas personales mediante el aplicativo del SAT. La respuesta aquí fue sí. Para cada esquema reportable personalizado, sí se tiene que emitir una constancia de que el esquema no reportable mediante el aplicativo del SAT. Entonces, ya lo decíamos, no voy a abundar más en este tema. La postura de la autoridad es que a pesar de que esté menos de 100 millones de pesos y caigas en el acuerdo, pues sí se tiene que emitir una constancia. La guía del llenado, hay una guía de llenado para el tema de precisamente de la emisión de las constancias. Y aquí lo que nos señala, viene la emisión de esas constancias, bien, te tienes que meter a un micrositio propiamente del SAT. Se despliegan dos opciones para emitirlas, si existe un impedimento legal para su revaluación y si no se ubica en alguno de los supuestos del artículo 199. Si no se rebasan los 100 millones de pesos, se deberá seleccionar que existe un impedimento legal para su revelación. Mucho hemos visto del tema que viene en el Código Fiscal de la Federación cuando dice que existe un impedimento legal. Bueno, la autoridad en este caso, en esta guía, lo está interpretando como que el impedimento legal es igual a que caes en el supuesto del acuerdo que salió publicado de los 100 millones de pesos. Entonces, si caes ahí y no tienes la obligación de reportarlo y tienes que emitir la constancia, bueno, pues tendrás que poner que existe un impedimento legal para su revelación en base al fundamento precisamente del propio acuerdo. Y si ves algo, aquí pues vale la pena, dice que entren al micrositio, ¿no? De alguna forma el micrositio sí trae bastante información en cuanto a cómo qué es un esquema reportable, cómo lo debemos de reportar, qué características debe de tener. Igual, como ya es característico para todo este tipo de utilización de aplicativos electrónicos, hay una guía de llenado. Entonces, en esa guía de llenado te lleva paso a paso en cada uno de los supuestos en cuales lo tendrías que estar cumplimentando todos estos aplicativos. Correcto. Bueno, y aquí lo que decíamos, si existe un impedimento legal, pues ¿cómo debe proceder? Pues seleccionar que existe un impedimento legal en esta guía de llenado, seleccionar qué fracción del 199 actualiza el esquema reportable y anexar un archivo que mencione brevemente el impedimento legal para no revelar el esquema reportable, indicando características y contenido de los actos jurídicos por los cuales se considera que existe el impedimento legal. Y bueno, hay otra numeral 4 dice: cuando el esquema no sea reportable por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el 199, se va a proceder de la siguiente manera, que es lo que ya decíamos, no son reportables, porque no me situé en el 199, pero de cualquier forma hay que emitir una constancia. Entonces, en este caso en particular,
se da a describir el tipo de operaciones involucradas en el esquema no reportable e incluir los argumentos por los cuales se considera que no se actualiza ninguno de los supuestos del artículo 199. Eso es lo raro, ¿no? O sea, que sí, pues no caigo, pues si no caigo no es un esquema reportable, ahora tengo que argumentar todo porque acabamos informando todo. Si es porque es y no es porque no es. Es correcto. Va para todo, ¿no? Igual ya la transferencia, esta obligación se transfiere al contribuyente cuando existe un impedimento legal para que el asesor fiscal revele el esquema reportable o cuando existe un acuerdo entre el asesor fiscal y el contribuyente para que sea este último el obligado a revelar. Por ejemplo, el de la fracción cuarta, un convenio de confidencialidad o contrato de servicio, que ya también está establecido que no se incumple con ningún tema de secreto profesional, o sea, el tema de estar reportando estos esquemas, ¿no? Entonces va más allá, no incumplimos, no es un impedimento legal como tal, en algún convenio que tengamos de firmado de confidencialidad, ¿no? O se lo transmitimos al contribuyente para que este sea quien lo revele. Otra de las preguntas nos dice, un asesor fiscal que se quedó un acuerdo con una persona contribuyente en el que este último se obligó a revelar el esquema reportable, deberá incluir en la declaración informativa que se presente cada uno en el mes de febrero los datos de dicha persona, el contribuyente. La respuesta que da el SAT es que sí, independientemente de que él o el asesor fiscal haya celebrado un acuerdo con una persona contribuyente en el que este último se obliga a revelar el esquema reportable, deberá incluir en la declaración informativa que se presenta en febrero de cada año, a que se refiere al artículo 197, octavo párrafo del código, los datos de dicha persona contribuyente. Para ello deberá señalar el número de identificación del esquema reportable, el cual se encuentra establecido en el acuse obtenido. O sea, de todos modos, hay que estar reportándolo, aunque se le transfiera esta obligación al contribuyente a reportar. Otra pregunta dice, los datos de el contribuyente al que se le brindó asesoría fiscal respecto a esquemas reportables, los cuales no fueron revelados por el asesor fiscal por la existencia de un impedimento legal, debe incluirse en la declaración informativa que presentarán las y los asesores fiscales cada año en febrero. Sí, pues como pueden ver, todas las preguntas respecto a que sí o no debe presentarse, la respuesta es sí. Por eso lo que hemos estado comentando, hay que informar o entregar constancias de si es un esquema reportable o no es un esquema reportable. Aquí, bueno, nada más como recordatorio, cuando se le transfiera el tema del reporte al contribuyente, dice cuando el esquema reportable ha sido diseñado, organizado, implementado y administrado por el contribuyente, en ese caso es cuando el contribuyente lo va a tener que llenar este aviso. Y en el caso de los asesores fiscales, dice la revelación del esquema reportable debe incluir la siguiente información, ya lo comentaba Sergio, y en una de las fracciones, el caso de asesores fiscales o contribuyentes que sean personas morales que estén obligados a revelar, se deberá indicar el nombre y clave del registro de contribuyentes de las personas físicas de las cuales se está liberando la obligación de revelar de conformar con el párrafo quinto. Entonces, y aquí, ¿cuál es el punto adicional? O sea, son todos los que intervienen. Entonces, podemos o deberíamos de incluir tanto los RFC de los socios, accionistas, IOs, CFOs, consejeros, empleados que estuvieron involucrados para revelarlos de la obligación de reportar. Y creo que aquí vale la pena hacer lo que hizo falta comentar cuando hablábamos de asesores fiscales. En el caso de que formemos parte de una persona moral y prestemos servicio a la persona moral, se va a considerar como asesor fiscal a la persona moral de la cual prestamos nuestros servicios, y en el reporte nos tendrán que incluir el RFC de todos aquellos profesionales que intervenimos en ese esquema, aunque el asesor sea la persona moral de la cual formamos parte. Correcto, Jim. Igual, otras obligaciones, pues bueno, el asesor fiscal que haya revelado un esquema reportable se encuentra obligado a proporcionar el número de identificación al contribuyente. Obviamente está emitido por el SAT, y cada uno de los entes que tenga la intención de implementar dicho esquema tendrán que estarlos adicionando, ¿no? Esto, igual ya comentaba Sergio, tanto en el IFIF como en el dictamen fiscal hay una sección de operaciones reportables, siguen estando vigentes y tendrán que seguirse emitiendo independientemente que ya también se haya reportado el esquema.
Bueno, aquí creo que nos pasamos del tiempo que teníamos, pero creo que es un tema que nos da para mucho. Hubo temas que los vimos muy rápidos precisamente por cuestiones de tiempo. Entonces, agradecerles el tiempo que dedicaron en estar atendiendo esta plática. Igual, pues quedamos abiertos. Si tenemos tiempo para algún par de preguntas, estamos a sus órdenes. Bueno, básicamente ahorita vamos a esperar algunas preguntas, pero lo que sí nos están preguntando, Sergio, Jaime, es que algunos profesores y estudiantes, que si hay manera de compartirles el material, no sé si se lo van a compartir. Sí, con todo gusto. Si no, claro que sí. Ok, muchas gracias. ¿Y lo van a reportar o no? Lo van a reportar. Bueno, se lo vamos a reportar a todos los maestros, a los alumnos, porque está de terror. Y fíjate una cosa, Sergio, que te explicaba. 100 millones de pesos, esquemas generalizados. Pues para el SAT, todos los esquemas son hechos trajes a la medida. Vean ustedes en la práctica cuánta gente se queja de que los citan en las oficinas del SAT y ya le están, ni siquiera lo dicen que lo apoye su contador, su asesor, porque ya le están diciendo que bajo estos parámetros tienen que ver la planeación que están ejerciendo. Y la verdad sí es un poco preocupante. En alguna ocasión escuché un comentario de un fiscalista que dice, bueno, si quieren la información, ¿para qué quieren la información? Casi te los garantizo que en un futuro va a ser o se va a integrar en algún momento dado como delito fiscal. No tarda, porque ya viene lo de la seguridad social, ya vienen otras cosas. Ojalá me equivoque, quisiera estar equivocado. Por ahí... Creo que un punto importante, Toño, si me permites, el tema de decir, oye, en ocasiones tenemos preocupación porque oye, es que si yo presento qué es lo que estoy haciendo, la autoridad en automático me va a fundamentar, a generar una revisión. Bueno, hay que tomar en cuenta que esto o la intención que tiene con esto no es tanto ejercer actos de fiscalización, sino es que la autoridad conozca y que probablemente en un futuro lo que haga es modificar las disposiciones legales para ponerle candado y evitar que se hagan este tipo de esquemas, ¿no? Pero sí, tú comentabas hace un momento el tema de la reforma de la seguridad social, pues como se ha actuado la autoridad en los últimos años, es lo que prácticamente esa tarea de fiscalización se la está transmitiendo al contribuyente, o quiere un trabajo más sencillo, ¿sabes? Se la transfiere al contribuyente para que tú te encargues de fiscalizar, o facilítame mi trabajo para yo poder hacer mi ejercicio de facultades de comprobación. Sí, y abundando en el tema, lo que te establece las propias disposiciones de este capítulo te señala que la información que se proporcione no va a ser utilizada para otro tipo de índole, ¿no? Hablando del tema probablemente penal, ¿no? Entonces, pero coincido totalmente con Jaime. Bueno, inclusive en la reforma, en la iniciativa de reforma de este tema, te señalaba que se iba a crear un comité como interinstitucional donde iba a participar por la Secretaría de Hacienda y el SAT. Qué independencia, ¿verdad? La verdad es que son totalmente independientes. Donde se supone que tú tenías que entregarle la información y ellos iban a deliberar si te iban a pedir más información o era procedente o no era procedente. Si era legal el esquema. Si era legal. Y entonces, bueno, afortunadamente no quedó así, porque imagínate, iba a trabar la operación de muchísimas empresas donde probablemente estos esquemas no necesariamente sean por el tema de una planeación fiscal, sino que se den por cualquier situación X o en particular. Entonces, afortunadamente no pasó así, pero bueno, así venía la iniciativa de reforma. Sí, fíjate, qué bueno que lo mencionas, porque a mí llama mucho también la reforma del 5A, que nos iba a utilizar para algunos esquemas, y este año también como la prepararon la iniciativa de la Comisión Parlamentaria de Morena para que se dieran elementos para cualquier situación de tipo penal. Sí. A mí siempre me preocupa eso, porque hay que recordar ahorita a la autoridad cómo está actuando. Efectivamente, tienen que elevar la recaudación y vamos a esperar en el futuro. Veo que la exposición fue muy puntual de ambos, en el sentido de que ilustra, y sobre todo los jóvenes contadores que están escuchando y los que están en posgrado, la opinión de ustedes es muy valiosa, porque ustedes están en contacto directo con las autoridades que son las que llevan estos proyectos, y bien lo dijiste cuando en el Parlamento abierto por el contador Rodolfo Serrín, pues también no porque no salieron así estas disposiciones, mira, sí se tiene efecto. Por eso para nosotros es muy importante que ustedes como
órganos directivos de toda la profesión contable nos digan sobre qué parámetros y sobre todo, ahorita ya nos ilustraron sobre qué debemos de hacer, porque los criterios profesionales, caray, cada quien lo ve distinto, pero ahorita ya fijaron una directriz desde la máxima organización de representación de contadores públicos y para mí es fabulosa. No me aparece ninguna pregunta porque ocurren dos cosas. O están todos aterrorizados o fue muy clara la exposición. Entonces puedo decir eso, ¿verdad? Okay, mira, y el tema a lo mejor no es para quienes están todavía estudiando o quienes ya están ejerciendo. Esta plática no tiene una intención de generar miedo, ¿no? Sino más que tú lo acabas de decir, o sea, es ilustrarlos, decirles que no solamente que hay que seguir capacitándonos, que hay que estar al día con todas estas disposiciones y que, bueno, este es nuestro actar, esto decidimos y esto nos gusta hacer. Entonces, que no lo vean como, mira, entonces ya no, porque siempre voy a estar a expensas de que la autoridad me revise o que tenga alguna consecuencia. Creo que no es como lo tendremos que ver. Más que nada, la intención de estas pláticas, de estas charlas, es acercarles y darles un punto de vista, como tú dices, profesional, sobre la aplicación de la disposición legal y darles los elementos para que ese criterio prudencial o profesional que tengan lo puedan dar hacia sus clientes, hacia los contribuyentes de la mejor manera, ¿no? Qué bueno, Sergio. Perdón, qué bueno, Jaime. Y sobre todo, Sergio, sí, bueno, vamos a cumplir. Y me dijiste, no sé qué, no le hace. Mira, todos los muchos estaban, échale más y pues sácales otro tema, pero bueno, eso será motivo de otros webinars. Pero sí quisiéramos concluir el evento con un comentario del presidente. Sergio, adelante. Posteriormente le damos el uso de la voz para concluir el evento del día de hoy. No, pues realmente en relación con la exposición creo que está comentado, está dicho. La verdad es que es un tema extenso. Tratamos de acotarlo y ni siquiera así logramos terminarlo en la hora que teníamos programada, pero es interesantísimo. Y bueno, pues ahora que sí que definitivamente estamos muy contentos de que nos inviten. Ahora sí que las veces que sean necesarias, aquí estaremos con ustedes platicando de cualquier otro tema. Y pues nuevamente muchas gracias a ti, Toño, por haber hecho directamente esta invitación a participar en los webinars del CUSEA. Gracias, Toño. Igual, aquí hay una pregunta, nos dice que nos faltó comentarle el criterio que señala que se busca cambiar los esquemas generados a prioridades. Sí lo comentamos, sí al inicio del plática sí comentamos que es un criterio que empezó a circular el día de ayer, donde ya lo saca el criterio como la autoridad como una práctica fiscal indebida, el que tratemos de cambiar un tema generalizado a un personalizado con la intención de caer en el acuerdo y no tenerlo que reportar. Entonces, si lo reportamos, sí lo comentamos en la práctica, pero lo refrendamos en este momento de que sí ya hay la postura por parte de la autoridad, donde está un proyecto que empezó a circular el de ayer, que es como una práctica fiscal indebida. Y con respecto a la práctica, igual que Sergio, yo agradecerte, Toño, la invitación y saber que estamos siempre dispuestos como institución a colaborar de manera participativa en todo lo que tenga que ver con el acercamiento y el poder poner a disposición de los estudiantes un poquito de los conocimientos y de lo que la profesión nos permite dar y que tenemos el día a día. Y como bien comentas, estamos al día a día con los clientes viendo ese tipo de temas. Y pues bueno, agradecerte nuevamente y pues quedamos a las órdenes de todos ustedes. Pues muchas gracias a ustedes y agradecemos también al jefe del departamento de impuestos, él fue quien surgió la iniciativa de este evento. Y bueno, como todos trabajamos posgrados y con el departamento de impuestos, con él todos adelante, también agradecemos al maestro Sergio Sánchez de SEA también, porque son los que están participando ahorita, son los que están básicamente también organizados para todo el gremio y los futuros eventos que vamos a tener a raíz de la firma de los convenios, como simplemente se formaliza, pues vamos a estar quitando un montón de tiempo, ¿no? Casi con frecuencia 2 eventos por mes para tanto el gremio de profesores como de estudiantes. De nuestra parte, no nos queda más que agradecerles y en su momento les extendemos la respectiva constancia. Y muchas gracias a todos y nos despedimos y ánimo, hay que mejorar la capacitación, es la base de la superación constante de los contadores. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias a todos. Ya.